¿Se escucha? Alguien dígame, por favor, que sí se escucha. Yo empiezo de vuelta, porque igual esto hay que grabarlo. Y para quienes estuvieron tan amablemente allí presentes, entiendo sin escuchar, nada, arrancamos de vuelta. Así es la vida. Y una de las cosas más lindas que existe es el error, algo muy humano y que de ahora en más lo vamos a empezar a abrazar y a querer mucho más que antes, justamente porque así es, bueno, sigue cometiendo errores, pero eventualmente, y es esa expectativa, dejen de cometer errores. Bien, ahora sí podemos volver y nos vamos a tomar el tiempo para hacer este webinar que como corresponde. Y bueno, como quería, estoy muy emocionada porque justamente este es el primer webinar que estamos haciendo en SEACE y de alguna manera también estamos celebrando que finalmente está saliendo a la luz. Hay un proyecto que ambicionamos y le hemos puesto muchísimo corazón, que se hace. Así que bienvenidos a quienes han estado atentos, a quienes han avisado que genuinamente no se escuchaba nada y que ahora sí todo se escucha correctamente. Bien, bueno, este webinar, como dice la invitación, nos permite empezar el debate de qué es no code, qué es AI coding, cuáles son sus diferencias y por qué utilizamos esto para hacer un MVP rápido y cuáles realmente son los costos de construir rápidamente con estas herramientas. ¿Construir qué? Acá viene la gran pregunta del millón, porque sé que no todo el mundo sabe qué es el MVP. Es una palabra o una forma de definir un algo muy común en la industria tecnológica, pero que también puede funcionar para cualquier producto, idea, proyecto que cualquiera pueda tener en su vida, ¿sí? Antes de arrancar, tengo que presentarme. Acá Antonieta Herrera. Esta servidora es una indie hacker, o me considero una indie hacker, y tengo más de 15 años trabajando en estrategia de marketing, estrategia de producto y desarrollo de productos, sobre todo en la parte de experiencia del usuario. Y indie hacker justamente porque la evolución natural de esta profesión se convirtió en esta pasión y este querer construir productos que solucionen problemas reales para la comunidad. Por eso creamos Seacer, por eso estamos trabajando en Emnasi, estamos trabajando en Traction, productos que van a salir muy, muy prontito al aire y de los que estamos muy orgullosos. Bien, nuestro viaje de hoy es, acá les muestro el mapa para saber qué es lo que vamos a estar conversando a lo largo de estos próximos minutos. ¿Qué es un MVP? Que era lo que estaba tratando de decir al principio. ¿Qué rayos es un MVP? ¿Cuáles son las diferencias entre no code y AI coding? Como dicen algunas, coding vibra de coding porque es un flujo que se deja llevar, pareciera sentirse de esa manera. ¿Cuál es la verdad o qué es lo que no nos están contando detrás de toda esta publicidad maravillosa de que estas herramientas hacen magia? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Consejos prácticos que sin valorar al menos consejos que particularmente he aprendido dándome golpes con las herramientas y que quiero compartir esos insights con ustedes y ya teniendo ese conocimiento en acción, ver qué hacemos con eso y empezamos con las preguntas. Y acá arrancamos con la gran pregunta del día. Primero, antes que todo, ¿qué es un MVP? Es muy común escuchar este nombre y todavía no entender, inclusive estando en la industria, cómo funciona el MVP. Producto mínimo viable, Minimum Viable Product. Tiene que ser un producto que cumpla la función y que genuinamente resuelva el problema que estamos tratando de resolver, pero en una escala menor. Y a medida que vaya creciendo y vayamos probando la herramienta, los recursos, el equipo, ya complejizándose, cumpliendo la misión e inclusive agregando nuevas misiones en el camino eh, para genuinamente convertirse en algo nuevo. Por ejemplo, Facebook es el mejor ejemplo que puedo dar de un producto mínimo viable. Por ahí un montón más, pero es el que primero se le ocurre. Facebook arranca un chat, una red, lo que hoy consideramos red social, pero en ese momento era perfiles de universitarios diciendo su estado, en que estaban, si estaban en pareja o no estaban en pareja, solo para ese espacio universitario en específico. Ese fue el producto mínimo viable, funcionó, tuvo tracción, la gente le gustó y empezó a crecer. Entonces, teniendo esta idea, ¿cuál de estos dos gráficos que tenemos acá creen que realmente es un MVP? El primero, que arrancamos con una ruedita, luego el chasis, pues, digamos, el caparazón del auto y luego el auto.
la paquetita, el monopatín, la bicicleta, la motocicleta y el auto, finalmente. Para los que respondan o que hayan respondido mentalmente, sí, definitivamente la opción 2 es la opción que más se alinea con lo que realmente es una MVP y lo que había mencionado anteriormente. Tenemos una misión, sabemos que en este ejemplo la misión es movilidad. Arrancamos con la patineta, después vamos evolucionando para tener una movilidad cada vez más cómoda. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todas estas herramientas de no code y AI coding? ¿Qué es? ¿Qué realmente hacen para nosotros? Bueno, vamos a empezar a marcar la diferencia entre uno y otro. En el caso de no code, es construir en bloques. Piensa que hay intervención humana, está un programador, un diseñador, y utiliza recursos prearmados, que son como Legos, y los va estructurando y armando para constituir ese producto digital. Sea una aplicación de citas, sea una aplicación para mejorar tu dieta, independientemente de. Pero todos los bloques o todos los componentes ya están prearmados, solamente le das el estilo que necesitas y avanzas. En el caso de lo que sería AI code o vibe coding, como dicen por ahí, piensa que es la misma lógica, pero en este caso la inteligencia artificial crea esos componentes desde cero, con su conocimiento del código, a partir de tus instrucciones. Y terminas construyendo esos bloques, pero todos esos bloques empiezan a aparecer gracias a que puedes dar con lenguaje natural y luego con un lenguaje técnico qué es lo que quieres y cuál es el objetivo de ese componente. Entonces, utilizar estos dos tipos de herramientas son importantísimas si tu necesidad es lanzar un producto mínimo viable rápido, lo más rápido posible para comprobar si realmente hay un interés de compra de la audiencia y del usuario objetivo y además aprovechar la velocidad que nos permiten para, si la idea no es la correcta, pivotear al lugar que sí corresponda. ¿Cómo podemos trabajar con estas herramientas? Y acá les voy a compartir las herramientas que particularmente yo he usado, que puedo dar un feedback de si me parecieron que estaban buenas y mis comentarios al respecto también. A nivel experiencia, es muy individual y hay una oferta gigantesca para estos dos mundos. En el caso del universo no code, pongo acá 4 que para mí son esenciales y cada una con su grado de complejidad. Pongo el primero Glide, porque aunque tienen su grado de complejidad y tienen su curva de aprendizaje, que todo lo que tiene que ver con la gestión de base de datos es mucho más amigable y más intuitivo porque puedes conectar las bases de datos a Google Sheets, a un Excel. Y eso esa estructura ya la tenemos como clara. Quienes trabajamos con Excel continuamente. Así que Glide es una opción maravillosa, tiene muchísimas potencialidades, tiene sus costos, pero para trabajar de forma no code, va bárbaro. Tiene una opción de inteligencia artificial que te ayuda a poblar o a precrear, si se puede decir de esa manera, la aplicación y ya después tú empiezas a meter mano y adaptarlo. Bubble es otra solución, es bastante robusta, tiene una curva de aprendizaje importante, a mi parecer, especialmente alguien que yo no soy desarrolladora, no soy técnico, tienes que aprender un poco. No hay que poner tanto código, porque así hay opciones de agregar algún código por ahí, pero te permite, una vez que le agarras la vuelta, como dicen, te permite construir productos de manera robusta a un precio. Software de la misma manera. Creo que en el caso del software, lo bueno es que es aún más intuitivo de lo que puede ser Glide a Bubble, mucho más fácil de trabajar, capaz, el rendimiento es un poco lento para trabajar, pero en líneas generales cumple la misión. Y Framer, que realmente Framer es para crear landing page o páginas web, pero puedes crear e-commerce y puedes ingeniártelas trabajando con Framer y quienes han trabajado con Figma van a sentir que es un paseo porque es de verdad muy, muy intuitivo y muy parecido a Figma. Bien, y en el caso de iCode, la oferta es gigante, pero acá le pongo como las que he utilizado. Acá las que seguramente has escuchado más, aunque sea una publicidad o un video has visto, Logo.
Lovable es bastante masivo, muy, muy fácil de trabajar. No requiere un lenguaje demasiado complicado. Inclusive si utilizas cosas demasiado técnicas, es probable que no te ofrezca tan buenos resultados. Y definitivamente en la simpleza del prompt le va a permitir darle la suficiente libertad para que cree algo interesante. De entrada hace muy buenos componentes, animaciones, todo se ve muy lindo, con hermosos acabados y con un nivel de estética, relación, accesibilidad aceptable, bastante aceptable. A nivel de color, me refiero, hay otros componentes de accesibilidad que no estarían presentes. Lo mismo pasa con Bold. V0, bueno, es un poquito que tienes que saber un poquito más de código. Y lo que sería Replit y Windsurf son definitivamente asistentes de código. Son perfectos para alguien que ya sabe programar, que entiende el código y que necesita agilizar procesos y eso todo mucho más rápido. Particularmente a mi favorito en todo lo que es el universo de AI Code es Firebase Studio. Esto no es mención palada, simplemente es mi favorito por dos simples razones. La primera, hasta el momento, no tienes que pagar de entrada tokens, que los otros sí. Tienes que estar pagando ciertos tokens. Cada uno tiene su métrica de cómo consumes los tokens. Los tokens serían como los créditos y cada prompt es un gasto de crédito. En el caso de Firebase Studio, la verdad es que no. Ellos se enfocan más en que termines de construir, que lances y ellos te van a cobrar sí lo que cuesta el servidor, lo que cuesta todo tener, digamos, ese sistema arriba. Y ese es su manera de monetizar. Para mí es la vía más lógica y la más inteligente. Además está en el entorno Google, que lo prefiero porque me da una sensación de seguridad de que mis datos y de que el sistema que estoy construyendo está en un entorno seguro, tanto para mí, que estoy desarrollando, como para los usuarios, con autenticaciones e inclusive nos habilita a utilizar recursos como Secret Manager, que justamente es para guardar secretos que son muy necesarios a la hora de construir con ya después me voy a expandir en este tema. Y acá una mención honorífica porque son las noticias más recientes en torno a todo lo que tiene que ver con AI coding. Tenemos Anthropic, que por su lado ya ellos venía trabajando con los NPC servers y los asistentes son muy, muy buenos, pero también tienen un sistema agéntico que apunta a resolver muchísimos problemas que estas otras marcas que les mencioné antes capaz no han resuelto del todo. Y el último lanzamiento de Google, que es Antigravity, que es la bomba, todo el mundo está hablando de esto, porque pensemos que hablas con un agente que a su vez se comunica con otra serie de agentes para realizar tareas de manera independiente y autónoma. En cierta medida, tú puedes regular el nivel de autonomía eh, dentro de tu computadora. Tú lo instalas, le pides que empiece a hacer algún desarrollo, inclusive puede utilizar tu browser para investigar cierta información y complementar la tarea que está desarrollando. Es bastante completo, todavía está en proceso, tiene sus cosas positivas, todavía tienen que mejorar, madurar un poco más, pero es una gran promesa para la construcción de MVPs de productos digitales. Entonces, ¿cuál es el verdadero costo? Hasta ahora todo suena divino, es bellísimo, perfecto. Yo hago así, escribo, quiero una app y magia, boom. Bueno, acá no todo es así, libre y hermoso y mágico. A ver, depende de la tecnología que utilices, será el gasto. Lo que había mencionado antes, cada una de las tecnologías o startups que te ofrecen asistentes de IA para generar código y crear MVPs, te cobran de entrada. Entonces, si no seleccionas el stack tecnológico correcto, es probable que gastes un montón de plata en tokens experimentando. Y eso no solamente afecta al bolsillo, sino que también genera muchísima frustración, porque la inteligencia artificial, como dije antes, es un developer junior, sabe desarrollar, sabe hacer las cosas, pero el gran problema que tiene es que necesita dirección porque es un junior. Entonces comete errores y hay que validar, hay que chequear, ¿es lo que está haciendo bien o no para irle corrigiendo en el camino? Y las correcciones en los asistentes de código y son un gran tema que podemos pasar horas hablando de esto porque tienen la tendencia a no poderlas resolver, frustrarse. Una inteligencia artificial no dice que se frustra, pero sí entra en un estado de, esto no fue exitoso y empieza como a sobrecargarse.
Entonces la frustración no solamente queda en ti, en tu bolsillo, sino que también la IA se frustra. Ahora bien, esto que pongo acá, la soledad del indie hacker. Convengamos que el indie hacker, que ya más o menos lo anuncié al principio, un indie hacker es una persona que construye productos, es su profesión, pero también es su pasión, los lanza y busca escalarlos. Es muy común arrancar una sola persona solita y luego, bueno, a medida que va creciendo todo, se van sumando personas. Pero es un camino solitario en principio, como el camino del emprendedor en líneas generales. ¿Qué cosa más genial es tener la posibilidad de transitar ese camino y no hacerlo solo? Por eso nosotros hemos pensado desde SEACE justamente crear recursos y experiencias para que indie hackers, emprendedores, profesionales que quieran mejorar sus skills, puedan tener la sinergia para compartir y intercambiar información. Para nosotros es importantísimo. Ya después les puedo contar un poquito más que tenemos planeado con respecto a esto. Pero lo de la soledad del indie hacker es una realidad. Lo más grave de todo, porque los otros tres que les mencioné son graves, pero lo peor que puede pasar es que te mandaste a hacer una aplicación, estuviste horas sin dormir, creaste la aplicación, funciona, la publicaste y nadie compra. Y nadie compra porque faltaron pasos. Hacer un producto mínimo viable no es nada más la parte técnica. Y ahí es donde todos nos preguntamos, bueno, si no es la parte técnica, entonces, ¿cómo hago con esta gran idea que tengo acá? Porque todos los que estamos acá tenemos esa idea de negocio perfecta que queremos lanzar. Para arrancar, no es desde la tecnología, es desde la estrategia. Antes de empezar a hacer cualquier producto, cualquier proyecto, primero tenemos que trazar una estrategia, una idea de a dónde queremos caminar, por qué queremos caminar esa vía y cuál es nuestro objetivo. No quiere decir que es un objetivo único y que es inamovible. Es un objetivo que puede mutar o variar un poco con el tiempo y hay que permitirse eso. Pero primero hay que sentar esas bases lo más seguras posible para poder construir. Y es una filosofía que tenemos internamente, se hace para todo. Entonces, primero la estrategia que nos va a dar el conocimiento, los insights necesarios para desarrollar cualquier proyecto y esto nos va a permitir empezar a construir el mapa, lo que nos va a dar la dirección, no solamente la dirección de a dónde ir, sino nos va a empoderar a nosotros mismos para ser los directores de eso que queremos construir, reconociendo lo que hace falta, lo que es necesario a nivel técnico, a nivel humano, las investigaciones necesarias de inversión, de tiempo y dinero que se tiene que hacer. Y una vez que ya tenemos este escenario y este mapa de por dónde caminar, ya podemos empezar a preguntarle a la IA que nos haga el MVP. O lo podemos hacer con una herramienta no code, pero por lo menos ya sentamos las bases, ya entendimos a nuestro usuario, ya sabemos a dónde caminar. Y una vez que estemos en ese proceso de construcción, si hay algo que es fundamental, es la seguridad. La seguridad es todo. Y si o tú o yo, cualquiera, construye un producto digital que no es seguro, no vas a tener validación de mercado porque no vas a tener confianza. Un producto seguro genera seguridad, interés de compra, engagement, ganas de continuar consumiendo el producto que has lanzado al mercado. Estas tres cositas que parecen tan chiquititas acá en este hermoso triángulo son las piezas claves para cualquier producto exitoso o simplemente para arrancar ese proyecto que tanto sueñas. Entonces, acá quiero compartirles los mejores consejos que le puedo dar a cualquiera a partir de mi propia experiencia, de mis propias frustraciones y de mis propias fallas, porque me he caído un montón de veces. Uno, lo que les había dicho, la estrategia es garantía de una velocidad al ritmo que corresponde, ¿sí? Y es el mapa que nos va a dar la dirección más importante y saber a dónde vamos a ir. Fíjate que acá digo, un mapa es más importante que tener un auto más rápido. Yo puedo pagar la tecnología más costosa. Yo puedo tener el equipo más grande de developers humanos, potenciado con inteligencia artificial. Pero si yo no sé cuál es la estrategia de mi negocio, si yo no sé qué problema resuelve mi producto, a quién va dirigido, cuál es la competencia y qué está haciendo la competencia para resolver ese mismo problema que a mí también me interesa, determinar cuál es tu secret sauce, que es tu salsa secreta,
¿Cuál es tu diferencial en relación a un mar de competencia? Y trazar un modelo de negocio en que te posicione en un mar azul y no en un mar rojo, para que tengas la probabilidad y la posibilidad de tener una atracción al nivel de la expectativa que tienes para un lanzamiento de producto que genuinamente se sostenga luego en el tiempo. Tip 2, el mapa, totalmente el mapa. Primero hay que diseñar el viaje y no nada más pensar en ahora la aplicación, y quiero que tenga este feature y que se anime así. Ahí estaríamos privilegiando lo técnico y nos estamos olvidando de que una aplicación, un proyecto o lo que sea que quieras construir está basado en un problema humano. Si no arrancamos desde ahí y no construimos una experiencia, un caminito feliz en donde ese usuario al que estamos hablándole pueda recorrer y exitosamente conseguir lo que tanto anhela, que es resolver su problema, no estamos haciéndola. Entonces, por eso es importante pensar en flujos, que sería ese recorrido feliz del usuario, desde dónde empieza hasta dónde termina exitosamente, y dejar de pensar solo y exclusivamente en las funciones y en el stack tecnológico. Súper, súper importante. Experiencia de usuario no es solamente el viaje, es investigar al usuario, es entender a profundidad qué está pasando en la cabeza del usuario para poder satisfacer esa necesidad o resolverle ese problema. Y una cosa que no es menor, cualquier producto con una buena experiencia de usuario tiene que tener en cuenta y valorar la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad es importante que también tengamos en cuenta que hay un grupo de personas que utilizan sistemas de asistencia para navegar en un universo digital y que ellos también pueden consumir nuestros productos. Tenemos que, vamos, pensar en crear soluciones teniendo en cuenta a las personas que necesitan mayor accesibilidad en sus productos. Otro tema fascinante, de hecho pueden ir a Reimagina Latam, el primer episodio de Reimagina Latam, que ya después si quieren les dejo el enlace, es justamente sobre accesibilidad. Hablamos con Consuelo Correa Barros, una grosa, maravillosa de lo que sería la accesibilidad en la región, para que puedan expandir algunas ideas con respecto a eso, y seguramente más adelante haremos un webinar hablando de este tema. Consejo número 3, como dije antes, la seguridad es todo, todo, no es negociable, no hay forma. Y pensemos en este instante, estamos haciendo vibe coding, estamos en cualquiera de las plataformas o marcas que mencioné antes. Lo más común es que la inteligencia artificial para ejecutar ciertas funciones te pida una API key. Una API key es la llave para un servicio en específico, que pueden ser desde conectar Gemini o puedes conectar ChatGPT al sistema que estás construyendo. Hay un montón de servicios más, queridos, nos vamos a detener en esto. Pero lo que sí vamos a enfatizar acá es esa clave secreta es la llave de tu casa. Si tú en el chat de la IA, de cualquiera, inclusive la que utilizas de diario, se te ocurre tirar la clave, es como regalarle a alguien que pasó la llave de tu casa. Es así. Entonces, tener muy claro que todas las credenciales deben mantenerse privadas y no deben ser compartidas al modelo. Para eso hay metodologías de seguridad. Se puede trabajar en un entorno de desarrollo, eso ya es un poquito más técnico, creando un archivo que se llama ENB. Este archivo te permite, bueno, conservar ahí las API keys. Después hay que eliminarlas para sacarlas a producción y hay que llevarlas a otro espacio, que por eso siempre hago mención del entorno Google, porque tenemos la posibilidad de tener el Secret Manager que nos permite tener en un cofre todas esas llaves y hacer conexiones seguras con lo que estamos desarrollando, tanto en el momento que estemos en desarrollo como en el momento que estemos en producción. En producción es cuando ya está al aire. Bien, cuarto consejo, hay que ser mentalidad de detective, no estar pensando pasivamente que la inteligencia artificial va a saber absolutamente todo. Esto aplica inclusive más allá del producto a la vida diaria. La inteligencia artificial sabe cosas, pero no sabe todo y hay que desafiarla, hay que preguntar, repreguntar, hay que validar la información. Si le dijiste, bueno, yo quiero crear este componente y te tira un error, no te quedes con la solución que te ofrece la IA. Busca
en alguna librería, pregunta en un foro o inclusive pregúntale a otra inteligencia artificial más especializada y coteja cuál puede ser la solución más eficiente y ponerla en práctica. Algo que, y esto es una recomendación también, que la hago muchísimo y para mí creo que es el mejor acierto en los últimos meses a nivel de prompting. Cada vez que yo estoy haciendo AI coding y necesito avanzar en un feature en específico, le envío la información de, bueno, yo quiero hacer un hero section, perdón, eh, con un carrusel, supongamos. Y luego le digo, analizar vías posibles, ofrecer tu diagnóstico y esperar mi validación para ejecutar. Es magia esto. ¿Por qué? Porque le estás diciendo lo que quieres, le estás pidiendo que lo piense, que lo analice, que lo entienda, que te diga qué fue lo que entendió y cuáles son las soluciones que ve posibles para ejecutar eso. Y después tú dices, ok, tienes opción A, opción B, opción C. Te da la información para poder investigarla y cuando ya tomes una decisión que digas, creo que este es el camino adecuado, le dices, vamos por la opción A, ejecutar. Y automáticamente lo va a ejecutar. Las IA van a tener siempre la tendencia a querer ejecutar rápidamente todo. Y esta es una manera de frenarlas para evitar errores futuros y tener deudas técnicas. Y el quinto consejo, la IA es perfecta para el MVP, ya lo hemos hablado, es maravillosa, una genialidad. Pero para sostenerla en el tiempo, para hacerla robusta y que de verdad ese MVP no sea solamente algo lindo, dianamente funcional, sino que realmente soporte 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 usuarios. Y para conseguir eso, no podemos creer que utilizando herramientas de AI vamos a lograr tener un sistema que soporte esa cantidad de usuarios y el costo que va a representar tenerlo, ¿no? Y sostenerlo hablando con todos estos software que cada uno tiene su costo particular en el sostenimiento en el tiempo. Entonces, es importantísimo, sí, lanzar el MVP, validar la idea, validar tracción y después de eso, cuando ya sabemos que hay una intención de compra, hay que incorporar, si no lo incorporas antes, en una siguiente etapa, a expertos que te ayuden a mantenerlo y hacer escalable tu MVP y convertirlo en el producto soñado, en ese autito que vimos al principio. Muy, muy importante. Recuerda, mientras estás utilizando la inteligencia artificial para crear ese primer MVP, eres el director de la orquesta. No tienes que fiarte al 100% de todas las directrices que te den. ¿Está bien? Hay que cuestionar. Ahora sí, bueno, con toda esta información que necesito y todos estos tips, ¿cuál vendría siendo el siguiente paso? Cualquier cosa que quieras hacer es totalmente posible, absolutamente viable, teniendo en cuenta estos consejos que les he ofrecido el día de hoy. Y acá me gustaría que ofrecieran, bueno, algunas preguntas con respecto a todo lo que hemos hablado hoy, si surgió alguna duda. A ver, los leo. Yo igual mientras les comento un par de preguntitas que tenemos acá que creo que están buenas revisarlas. Me preguntan acá, Figma, ¿se puede hacer vibe coding? Sí. De hecho, Figma este año primero se sumó a la carrera vertiginosa de asistentes de código. Era un paso súper lógico, más bien creo que se devoraron un toque. Y la verdad es que tienen este recurso que se llama Maker, si mal no me equivoco, y también con lenguaje natural puedes crear sea un componente para luego incorporarlo dentro de tu prototipo o puedes crear una interfaz más o menos completa. No lo he probado en extensión, o sea, no he hecho productos muy grandes con eso, es una landing o un pequeño boceto y la verdad que los resultados son muy buenos, tiene un entendimiento claro de los componentes, de todo lo que es experiencia de usuario, una interfaz prolija, atractiva, moderna, con colores atractivos, colores accesibles, si así se lo pides, obviamente. Tiene muy, muy buenos resultados. Y hasta donde tengo entendido, se puede conectar a Supabase. Supabase es una base de datos que creo que dentro del el espectro de bases de datos disponibles. Primero tiene una versión gratuita para empezar a hacer pruebas, bastante, nada, como bastante eficiente, suficiente para empezar.
y bastante amable también. Creo que de todas es la que menos miedo me ha dado al verla. Bueno, y acá volviendo a lo que sería las bases de datos, preguntan, ¿qué pasa cuando lanzas a producción? ¿Cómo hacer eso? Bueno, porque acá todo el mundo te dice, ay, hace esto divino, pero lanzar a producción es otra historia y ninguno te echa el cuento. Todas las publicidades te dicen, "Trui", y ya después verás. Ese verás es lo que mencionaba antes, puede ser un desarrollador conocido, un freelance desarrollador que conseguiste en alguna plataforma o simplemente contrataste el servicio de una consultora o de una empresa, como lo puede ser SEACE, que te puede ayudar a guiarte y a construir y darle esa robustez y esa fortaleza que necesita tu producto para mantenerse en el tiempo y para poder soportar el tráfico de múltiples usuarios al mismo tiempo. Y además complejizar el tipo de trabajo. Pensemos, puedes crear una landing page en cualquiera de estos recursos de inteligencia artificial y está buenísimo porque no necesitas una base de datos, nadie se tiene que loguear y queda todo divino. Pero cuando ya empezamos a pensar en usuarios, en que los usuarios generan data y que esa data se tiene que relacionar con un componente, por ejemplo, mostrarle un dashboard de desempeño, mostrarle alguna actividad que hizo. Ya eso estamos hablando de base de datos. Y esa base de datos además va a tener dentro de sí relaciones intrincadas. Entonces, para obtener una base de datos robusta, en definitiva, ¿podemos intentar construirlo con AI? Sí. ¿Comete muchísimos errores? También. Puede pasarte que escriba 2 veces la misma tabla porque no recuerda. Acuérdense que las hacías son brillantes, pero tienen una ventana de memoria muy cortita. Entonces, que por diseño, querer que tenga el contexto de todo lo que has hablado a lo largo de la vida o del proyecto es muy difícil. Eso sí lo va a poder tener un ser humano. Igual también olvidamos cositas. Para eso también es importante documentar. Documentar en el código y documentar en el equipo y documentar el proyecto. Estas son las preguntitas que tenía como a la mano. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá, por compartir este espacio con nosotros. Convengamos que todo esto es una iniciativa que hemos construido justamente porque tenemos la convicción de que es posible crear productos que solucionen problemas reales y para lograrlo o alcanzarlo, los invitamos a esta iniciativa que recién arranca. Pueden utilizar este QR y acá pueden registrarse en el waiting list. Vamos a tener unos mentores maravillosos, unos tutores que te van a acompañar de manera ágil, de manera humana y sensible eh, en el proceso. Y el proceso no es nada más hacer la parte técnica, es en el proceso de lidiar con el día a día de emprender, y lidiar el día a día de autoconocerse para poder emprender, de investigar los recursos tecnológicos para poder trabajar efectivamente en el desarrollo de tu marca e inclusive poder tener una visión a futuro y de negocio. Y este pequeño grupo que les muestro acá son un grupo de humanos increíbles con un conocimiento extraordinario. Los pueden conocer entrando a Reimagina Latam en nuestro canal de YouTube, donde pueden conocer qué piensan, qué hacen, por qué lo hacen y cómo se reimaginan en Latinoamérica mejor. Así que para todos aquellos que quieran arrancar a desarrollar su producto, que necesiten esa compañía y una guía de personas que saben lo que están haciendo y te van a enseñar a aprender haciendo lo que sueñas, nada más que invitarte a sumarte al waiting list. Quienes se registren en el waiting list a partir de hoy van a tener la posibilidad de tener un regalo o un descuento en el momento que salga al aire nuestra oferta de laboratorio que vamos a hacer para el próximo año. Así que, bueno, quedamos con esto. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias a los que me dijeron, repítelo, que no se escucha. Y bueno, ya, gracias por esa paciencia, por el aguante y vendrán más espacios como este para seguir hablando de tecnología, de creatividad, de innovación y sobre todo de poder crear un futuro en donde podamos tener más autonomía y más control de nuestros sueños y de las cosas que queremos tener a futuro. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.